Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a tocar un tema lleno de polémica y de incredulidad, pero por otro lado lleno de fe. Es una papa caliente para la ciencia. ¿Por qué? Porque no hay explicación y sin embargo las evidencias las hay por miles, no cientos, por miles. Dicen que es un fraude, lo han desprestigiado, dicen que es pseudociencia porque no tiene un respaldo científico, es decir, como decimos los colombianos, chichipata la cosa. Y que todo se volvió extraterrestres. Hoy vamos a hablar de los crop circles, de las figuras en los campos de cereal. Ahora, campos de cereal sí, son unos campos sembrados inmensos, muy tecnológicos, muy industriales, de grandes corporaciones que tienen unas grandes extensiones. Y lo curioso es que ahí aparecen unas imágenes tridimensionales. Eso por un lado. Por otro lado, el trigo, donde mayoritariamente hacen estas figuras, el trigo se dobla, como con codito, no se parte, no tiene ningún tipo de daño, como si hubieran crecido de esta forma. Y en esto es una característica de estos círculos hechos definitivamente por inteligencias del espacio, porque los hechos por los hombres se parten. Y sí existen de ambos. Existen los falsos y existen los verdaderos. Y aquí tenemos que hablar de unas cifras impresionantes. ¿Por qué? ¿Hay fraudes? Sí, claro que sí. Es más, el 80-90% de estas figuras en los campos de cereal son fraudes, son hechos por el hombre. Inclusive ustedes pueden encontrar anuncios publicitarios donde se demoran horas. Esa es una característica, son simples, son planos, se demoran tiempo, tienen entrada, porque para poder acceder al campo de trigo tiene que tener una entrada. Entonces, hay cosas que generan confusión, pero hoy ya sabemos cuál es la diferencia. Y la diferencia radica en la complejidad, en la perfección, en ese volumen, en las líneas, en ese codito, en ese manejo biológico, en las extensiones, en la luz, porque unidos a estos fenómenos, a estas figuras, hay unos fenómenos de luz y unos fenómenos asociados a ovnis y a Foo Fighters. ¿Qué son estos Foo Fighters? Son unas bolitas de luz que existen porque las he visto. También como unas columnitas que ayudan en estos procesos, o unos triángulos, unos más grandes, unos más pequeñitos. Pero esos son los Foo Fighters. Ahora, ¿esto qué es?
Esto es un mecanismo de comunicación. Un mecanismo de comunicación hoy por hoy para unos pocos. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros como humanidad no estamos preparados todavía. Tenemos que recuperar la memoria, tenemos que recordar muchas cosas. Pero en este mecanismo de comunicación, esas inteligencias del espacio hacen una mezcla de ciencia, de mística, de tecnología, de matemáticas. Son cosas impresionantes. Ahora, que esos industriales o esas grandes corporaciones están felices, no para nada. No los quieren, los detestan, viven permanentemente vigilando. ¿Por qué? Porque los curiosos apenas aparece una figura de estas en un campo de cereal, pues los curiosos se amontonan. Y hoy en día que hay los aparatos y los drones, aquello se vuelve una feria. Es más, ya cobran la entrada. Por otro lado, ese codito dificulta la recolección de esas enormes máquinas cosechadoras y combinadas. Ponen problemas. Entonces, en tiempo, en dinero, en la producción, en todo eso, que se hagan estas figuras, tanto las falsas como las verdaderas, pues no es buen negocio, no es buen negocio. Ustedes se preguntarán, ¿desde cuándo? Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Siglos XVII, siglos XVIII, inclusive hay noticias, hay crónicas en el siglo XIX. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una bulla y ya más noticias y más todo en los años 60. ¿Y por qué? Por la aviación. ¿Y por qué por la aviación? Porque ya estos campos enormes de muchos metros se podían ver. Antes, los granjeros, y estoy hablando de los siglos anteriores, veían que el pasto o el trigo estaba agachado, pensaban que era un ciclón, algún fenómeno natural, y de pronto si estaban en una montaña, en una loma, podían divisar algo más. Pero verdaderamente en los últimos 50 años podemos hablar de miles de estas figuras en los campos de cereal, cada vez más complejos. Ahora, también hoy en día hay una posición, hay una actitud, hay un pensamiento mucho más libre, mucho más abierto a todos estos temas. ¿Cuál es el lugar de los más famosos y donde con mayor frecuencia se presentan? En Stonehenge, definitivamente al sur de Inglaterra. ¿Es el único lugar? No. Hay en más de 30 países donde se reúne una historia, donde hay otro tipo de formaciones, una historia que no se conoce mucho, que no se ha investigado o que hay una serie de interrogantes.
Y vuelvo y repito, crucial la aviación para poderlos ver. Estas figuras se llaman agroglifos o agrogramas. Y la característica es que no queda rastro de ninguna máquina o de ningún proceso o de pisadas o de entrada. Además, se detecta un magnetismo muy especial y un magnetismo que es medible, que verdaderamente es medible. Para imitar los originales, bueno, y ya casi que lo están logrando o lo han logrado, hay que reunir tiempo, o sea que se haga con una velocidad, a la misma velocidad que la hacen las inteligencias del espacio, que normalmente estas figuras las hacen de noche. Ahora imagínense un personaje de noche en un campo de trigo al sur de Inglaterra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tiene que haber tiempo, tiene que haber satélite, tiene que haber láser, tiene que haber microondas. Son varias cosas que habría que reunir para hacer, digamos, una copia exacta. ¿Y qué es lo que pasa? Yo repito mucho, desacreditado, confundido. Y es que uno se pone a pensar, ¿cuál es el interés? ¿Qué es lo que quieren esconder? ¿Qué es lo que quieren tapar? Miren, esto es una ayuda. Es una ayuda del cielo. Aquí dicen que esto lo han hecho brujas, hadas, elfos, que son fenómenos naturales, han metido hasta el diablo. Y resulta que no. Hay inteligencias superiores detrás de esto. Además, con unos temas increíblemente lindos para nosotros, para que avancemos, para que recuperemos la memoria, para que caigamos en la cuenta de muchas cosas. Son temas de ciencia, son temas de espiritualidad, hay alquimia, hay física cuántica, hay fractales, hay cábala. En estos círculos hay de todo y es una información que nos beneficia. Entonces no entiendo quiénes son los que quieren esconder. Ejemplos, hay muchos. Y aquí también hay que mencionar que hay cosas de astronomía, de matemáticas, de ecuaciones. Y ustedes también pueden encontrar muchos videos de esos Foo Fighters en los campos de cereal. Yo traje algunos ejemplos. Y comencemos. Hay una espiral de 6 brazos, bellísimo, que tiene 238 metros de diámetro. Y tiene además 409 círculos. Este espiral lo hicieron en Wiltshire. Impresionante. En el año 2001 y habla del planeta Tierra y sus otras dimensiones. Son 6 brazos. Y la estrella 6 es de la Tierra, el 6 es de la Tierra. Los 6 brazos tiene que ver con la Tierra. Hay otro en Suiza, donde hay 12 círculos que rodean una diana. Son 12 chakras que rodean exactamente la médula. Y están marcadas sus capas. Hay otro también en Wiltshire donde
En esta figura podemos ver 12 círculos que rodean a uno más grande. Son chakras macro y micro. Y nos están hablando de lo que se repite. Lo que es arriba es abajo. Lo macro y lo micro son iguales. Y ahí está la constancia y la evidencia. Hay otra figura bastante desconocida, que no la muestran mucho, no hablan mucho de ella, porque no saben qué es. Y son las serpientes, y hay una serpiente muy cerca de Stonehenge, que tiene 33 círculos. Son los 33 círculos, son los chakras. Recordemos que cada vértebra es un chakra. Y hay una particular llamado de atención en el que sería el chakra del corazón o el anahat. Hay otro muy, muy interesante que tiene que ver con la ecuación de Euler. Este fue en Whiston en el 2010. Y este sí que ha tenido polémica. Porque inicialmente, que parece un molino, dijeron que era la ecuación, pero que la habían hecho mal. Después siguieron investigando y ya comenzaron a darse cuenta que era esa ecuación de Euler con una parte tridimensional, que lo que había ahí era un chisme. ¿Será de una puerta a otras dimensiones? Aquí hay muchas preguntas. Y no puedo dejar de mencionar la figura en Poirino, en Italia, en el 2010. Es una flor bellísima. Es una flor enorme con claves. Y habla de esa ecuación de la relatividad de Einstein y la relación con la luna. Esa luna de la que ya les hablé y su relación con el sol, con la tierra. Ahí hay también otro chismecito. La de Alton Barnes, que todo el mundo la ha calificado como el ADN. Sería bueno que cambiáramos esa visión, porque tiene 12 círculos que hablan exactamente de los 12 chakras y se ven perfectamente los nadis impulsores. Inundado el sur de Inglaterra, totalmente inundado el sur de Inglaterra, por esas otras figuras, por esa historia, por el caballo blanco, por los dólmenes, por otros círculos de piedra. Entonces está Stonehenge, está Avebury, está Alton Barnes, está Wiltshire, precisamente para que no se pierda, para que permanezca este mensaje, para que sea conocido. Y nosotros tenemos que hacerle especial énfasis a esa investigación. Y digo nosotros, los humanos, los científicos, las personas especializadas en las distintas disciplinas, deberían obligatoriamente echar una mirada, porque de que hay chismes, muy buenos chismes por el bien de esta humanidad.
Hay miles, lo que pasa es que no son conocidos. Hay en Francia, en Brasil, en Rusia, en Canadá, en Japón, en Alemania, en Argentina, en Italia. Lo que pasa es que no son conocidos. Además aparecen y no son reportados. Voy a poner un ejemplo. Kansas. Si ustedes buscan Kansas, Kansas tiene un sistema redondo, industrializado de sembrado, pero son unas extensiones absurdas. Y allá han aparecido, pero no lo reportan. Lo que hacen es que aparece, comienzan a mojarlo, a mojarlo, a mojarlo para que crezca rápido otra vez lo que tengan sembrado y la figura desaparezca. Y es que es impresionante. Pero no es conveniente. Hay muchos que simplemente no hablan de ellos. Por otro lado, en la Segunda Guerra fueron un problema. Fueron catalogados como mapas o como figuras de los nazis, donde ellos marcaban los sitios de los bombardeos. Sobre todo allá en Inglaterra, pero eso no es cierto, sino que lo concibieron y lo pensaron así. Dentro de estas figuras hay unos casos muy especiales, hay unos casos dignos de estudio, además porque tienen un mensaje muy importante. Y ese es el caso de la respuesta de Chill Bolton y el disco con la frase de Schwarzschild. Miren, son muy importantes estos dos famosos y han sido muy difundidos, analizados, criticados, puestos en duda, todo lo que quieran. Pero creo que todos nos acordamos o hemos oído. Al 21 de agosto del 2001, hacía 27 años atrás, Sagan y Drake mandaron un mensaje al espacio. Y llegó precisamente ese 21 de agosto de 2001. Llegaron 3 imágenes con la respuesta. Llegó un telescopio. Llegó una respuesta muy parecida. Digamos, la carta de Sagan y de Drake, uno pone esa carta al lado de la respuesta y ve las similitudes, donde contestan esto, ustedes son así y nosotros somos asá. Y también aparece una cara muy parecida a esa cara de Marte. Ahí podemos ver una variación genética donde está incluido el silicio. En esa carta, Sagan habla de una estatura de 1,70 y pico. Ellos contestan que son pequeños, pero también hablan de una cosa misteriosa. ¿Por qué? Porque hablan de Marte, hablan de las lunas de Júpiter. Eso quiere decir que estarían aquí, que estarían en nuestro sistema. ¿Eso será cierto? Hay cosas que hay que ver y que hay que estudiar. El otro es Schwarzschild, impresionante, en Hampshire, igual que el de Chill Bolton. Un año después, el 21 de agosto del 2002, exactamente un año después, y en otro campo cercano al telescopio de Chill Bolton, donde aparece la cara de un extraterrestre, distinto al de Chill Bolton. Es más
como esa cara de los grises que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y ahí hay una cosa muy curiosa, porque esta cara o este personaje tiene aquí en primerísimo primer plano como sosteniendo un disco, y un disco que se lee exactamente igual que un CD. Y es una frase que fue descifrada en inglés famosísima, que dice: desconfíen de los regalos y de las promesas. ¿Cuáles regalos? ¿Cuáles promesas? Y ya no estamos hablando de la cosa particular. Ay, a mí me dieron un regalo y a mí me prometieron. Estamos hablando en términos de la humanidad. Este mismo mensaje dice que habrá mucha pena. Mucha pena. Y que allá afuera lo que hay es bondad. Que allá afuera lo que hay es bondad. Y dice: nosotros condenamos el engaño. Es la única frase en lenguaje humano, en idioma humano. Y es un crop muy complejo. ¿El contacto ya está hecho? ¿Lo están ocultando? ¿Será que el 21 de agosto del 2001, que es un rostro, es nosotros somos así? Y estos son robots biológicos tipo Cyberman. Yo creería. Este es un tema muy largo, muy largo. Hay que hablar y hay que hacer un capítulo grande de los fractales. Igual hay que hablar de las figuras de campo también, de la época de Sumeria y de la Cábala. Esto, como decimos normalmente, pica y se extiende, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a la página www.hildastrauss.com y no se olviden de ver la espirulina, sobre todo en estos momentos de tanta emergencia. Gracias por estar ahí. Hasta un próximo tema y un próximo video.